Ahora sí, nos vamos a Etiopía para ir con otra arca. Muy buscada. Bueno, se sabe que los nazis la estuvieron buscando, además de esta. Sí. Bueno, casi todos los elementos judeocristianos que podían encontrar. Todo lo religioso le interesaba mucho, ¿no? A Hitler. De hecho, se sabe que estuvo aquí en Montserrat. Sí, buscando el Santo Grial. Sí, no él, pero creo que era Himmler, o diré que era Himmler el que vino, no sé si era Himmler. Sí, Himmler. Y aquí buscando el Santo Grial, ¿no? Sí. Que esto ya entramos en el terreno y totalmente... en Toledo, ¿no? En Montserrat y en Toledo. Sí, sí. Indiana Jones. Total, que eso también eran nazis, Indiana Jones, símbolos religiosos en su gran mayoría. Pues vamos con uno de los míticos. Súper mítico, el Arca de la Alianza. Y todas están en Etiopía. Y ojito, que aquí hay cosas interesantes que contar. Sí, cuenta un poquito, o sea, ¿por qué en Etiopía? Porque no es el primer sitio que creo que ninguna de las personas que piensen en el Arca de la Alianza dices, ¿por qué ahí? Claro. A ver, aquí tú te tienes que digamos, retrotraer al momento en el que, según la historia, el arca desaparece. Y en el momento que el arca desaparece, empiezan a surgir hipótesis de qué pudo pasar con el arca. Vale. Entonces, si quieres, empezamos la peli desde el principio. Venga. Mira, para empezar, para que a lo mejor sí que hay gente que no sabe lo que es el Arca de la Alianza. Exacto. Para empezar, ¿qué es el Arca de la Alianza? ¿Qué había ahí dentro? Porque la gente tiene la idea del Arca de la Alianza que ha visto en la peli de Indiana Jones. Total. Y lo que aprendes cuando buscas el arca... Es que es real. Es que eso es así y te matas si lo miras. Bueno, eso te matas si la buscas, porque por el camino... Se ha llevado más de uno y más de dos, ¿no? Y te puede costar la salud, pero bueno. No, sobre todo te das cuenta de que confundimos el contenido con el continente. O sea, lo importante no es la caja de oro y demás, que es lo que veíamos en la peli, sino lo que había dentro de la caja. Esto es tablas, ¿no? Claro, o sea, lo que cuenta el relato bíblico, en este caso no es el Génesis, es el Éxodo, nos dicen que cuando los hebreos huyen de Egipto, que esa sería otra peli a debatir también. Que también puede haber visos, evidentemente, es que es curioso históricos, porque, ¿no? Es curioso porque lo que nos dice la arqueología en este caso es todo lo contrario. Pero si quieres hablamos de eso luego. Vale, sí, claro. ¿Vale? Sobre el Éxodo y la veracidad del Éxodo, Moisés y todo eso. En cualquier caso, lo que cuenta el relato bíblico es que los judíos están saliendo de Egipto con Moisés a la cabeza y que en ese periplo en el que atraviesan el Sinaí, la península del Sinaí, de camino a la tierra prometida, Moisés sube a la cima de un monte, que es el monte Sinaí, y allí recibe lo que va a ser la ley que rija a este nuevo pueblo que sale de Egipto y que se va a fundar, ¿no? Que es Israel. Y le da los 10 mandamientos, las tablas con los 10 mandamientos. Las 2 tablas. Supuestamente 2 tablas, ¿no? Donde Dios ha escrito ahí en puño y letra los 10 mandamientos. Y entonces Moisés baja esas tablas del monte Sinaí. Y bueno, según el relato, cuando baja se encuentra que aquello se ha convertido en una rave tremenda. Todo el mundo pasa de Dios y de tal. Están celebrando la libertad. Parecía la Comunidad de Madrid, aquello. y están fundiendo todo el oro que tienen y están haciendo un becerro, una vaca, un toro. Claro, esto es interesante porque no se sabe muy bien si ese toro es una divinidad de hacia dónde van o una divinidad de dónde vienen. O sea, si es un toro puede ser una vaca Hathor, si es hacia dónde van puede ser un toro Baal. En cualquier caso, lo que no es una divinidad relacionada con Yahvé, y entonces a Moisés no le mola un pelo, se cabrea, tira las tablas al suelo, se cagan todo, y dice, ahora mismo fundís eso y vais a ir haciendo una caja, como me ha dicho Dios, para guardar las otras tablas que voy a subir, porque estas se han roto, voy a subir a por otras y cuando baje las guarda. O sea, hay de repuesto. Sí, sí. O sea, rompe las originales. Sí, según el relato del cabreo que tiene, rompe las tablillas contra el suelo y luego los que hemos subido andando el Sinaí sabemos lo que jode eso. Pues él se tuvo que volver a subir. Claro, el monte Sinaí existe. Es decir, es un bueno, sitio... hay un monte en la península del Sinaí, que es el más alto que hay en la península. Se cree que es ese. Que se ha establecido como el monte Sinaí, ¿no? El que subió Moisés. También estuvo allí, me parece que fue Ezequiel y no sé quién más. O sea, y hay un monasterio de época medieval, y un poco igual que en el Ararat, ¿no? Surge el mito y la leyenda y entonces se ubica la zona de credo y de culto. ¿Está bien cuidado? Sí, o sea, sí. Es una zona muy desértica, viven beduinos, pero los beduinos siempre han protegido el monasterio, que es cristiano, curiosamente, los beduinos son musulmanes. Es una zona de paso caravanero, pero siempre ha estado muy bien cuidado. Sí, no, es un sitio curioso. Bueno, pues Moisés vuelve a subir, baja nuevamente las tablas y cuando baja han construido una caja, como él dijo, de madera, pero recubierta de oro, con los querubines en la tapa y tal. Entonces, guardan ahí las tablas y con ese objeto que supuestamente guarda dentro la ley de Dios, o sea, es una especie de tabernáculo para guardar el poder de Dios, pues con esa caja al frente llegan hasta Jerusalén y conquistan esa tierra
y se establecen. Y entonces es en época ya del rey Salomón, cuando primero del rey David, se llega hasta Jerusalén, se establecen en Jerusalén, y a la muerte de David, su hijo Salomón será quien construya un gran templo para guardar ese arca con esas reliquias que son las tablas que Dios le había dado a Moisés en el monte, ¿no? Claro, Que es algo un poco importantísimo, ¿no? Es el epicentro de la razón de ser de su civilización y de su pueblo, ¿no? Uh-huh. Y el lugar que ellos establecen como de relación directa con Dios, a través de ese arca, porque supuestamente dentro está la voz de Dios, ¿no? Lo que él había dictado. Entonces, construyen el templo de Salomón. Y se convierte en el eje neurálgico de Jerusalén, de la Jerusalén de los judíos, ¿no? Claro, cuando llega un momento en el que ese templo se destruye, luego se reconstruye y se vuelve a destruir, ¿no? Se han destruido 2 templos. Pero cuando se destruye el primer templo es con la invasión de los babilonios. Llega un rey que se llama Nabucodonosor II y es el que destruye el templo. Por lo tanto, la primera hipótesis que tenemos que plantearnos es si el arca se destruye o desaparece con la llegada del rey Nabucodonosor II y la destrucción del templo. Lo curioso es que entre los muchos manuscritos del Mar Muerto apareció un rollo de cobre, se llama así el rollo de cobre, que lo que es un inventario de los tesoros que se saquearon del templo en la época de Nabucodonosor II. Y allí se cuenta todo. Se dice incluso que arrancaron azulejos de oro de las paredes. Pero no se menciona ni el arca ni la menora, que es el... ¿cómo se llama esto? Lo diré. El candelabro, ¿no? El famoso candelabro judío. Claro, el que no exista mención a estos 2 elementos, que son los más importantes y principales dentro de los tesoros del templo, en este relato, lo que hace pensar es que ya habían salido antes de que llegara Nabucodonosor II y destruyera el templo. Por lo tanto, ¿en qué momento y hacia dónde se sacó el arca del templo para ponerlo a salvo? Porque que había un arca, que había un arca es un hecho. Es un hecho sí. histórico. No es un hecho que la construyera Moisés bajando del monte. Sí, o que hubiera la palabra de Dios dentro, porque había un arca física. Pero que había un arca física que daba sentido a la ciudad de Jerusalén en el santuario del templo. Eso es real. Vale. Lo que pasa es que a lo mejor no era una caja de oro, sino que eran las piedras, sin más, ¿no? Pero piensa que debía ser una especie como el código de Hammurabi, o sea, una piedra que tiene las leyes talladas para que se cumplan, ¿no? Entonces, a partir de ahí empiezan a existir hipótesis de cuándo pudo haber salido el arca. Una dice que ese arca fue sacada y escondida en túneles debajo del propio monte del templo. Que de hecho durante muchos años se estuvo buscando allí por unos señores que durante las cruzadas decían que iban a defender Tierra Santa, pero en realidad lo que iban es a buscar el arca. ¿Qué dices? O sea, estamos en plena guerra medieval, guerra santa. Sí, y estamos hablando de los templarios. ¡Wow! Los templarios se llaman así porque se asientan en el templo. Sí. Y aprovechan para buscar el arca en los túneles que hay por debajo y en teoría no la encuentran. En teoría, la piel de gallina, los templarios buscando el arca. Buscando el arca de la alianza. Es que esto es territorio ya fantasía maravillosa. qué espectáculo. Hay otra hipótesis que es que hubieran sacado el arca durante el reinado de un rey de Israel que se le veía venir que era como muy proclive a los babilonios. O sea, veía venir que venían los babilonios y en vez de oponerse... Se quería congraciar, digamos, sí, ¿no? Entonces no se fiaban de él y probablemente en esa época, no me acuerdo cómo se llamaba ese rey, pero habrían sacado el arca y se la habrían llevado a otro sitio. Donde la leyenda o la historia dice que se pudo haber escondido en la tumba de Moisés. La tumba de Moisés míticamente está en el monte Nebo, que está en Jordania, en lo alto del Mar Muerto, desde donde se ve la ciudad de Jerusalén. La tradición sitúa la tumba allí porque el relato bíblico dice que Moisés fue castigado por Dios, vería la tierra prometida, pero no entraría. Entonces ese es un lugar idóneo. ¿Por qué lo castigó a Moisés, Dios? Pues ¿por qué fue? No sé si fue porque le llevó la contraria. En esa época era muy castigador, ¿eh? Joder, es que estaba muy... Sí. Es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de... Muy chichado, ¿eh? No tolero una. No te pasó una, ¿eh? Y no me acuerdo por qué fue, o si fue con algo relacionado, porque el arca... el arca fue matando a gente por el camino. O sea, en teoría el arca solamente lo podía tocar un sacerdote que se llamaba Leví y sus descendientes, los levitas. Entonces, si cualquier otro, de hecho hay relatos que cuentan que el arca iba siendo trasladada cuando iba en camino de la tierra prometida y en un bache
carro vuelca y hay un señor que lo sujeta para que el arca no se caiga, y el señor cae fulminado y muerto en el suelo al instante por tocar el arca. O sea, de aquí puede venir un poco el mito de que es un pudor también destructor, exacto, ¿no? Para la gente. Y de que era un generador de energía y no sé qué, ¿no? Bueno, pues viene de esas interpretaciones. También porque dicen que cuando los ejércitos llevaban el arca al frente, ¿no? Cuando llegan a Jericó, un ángel les dice que den vueltas alrededor de la ciudad con el arca tocando las trompetas y las murallas caerán. O sea, entonces hayan querido ver como una especie de arma de guerra, ¿no? Sí. Que era el motivo por el que los nazis querían el arca de la alianza, para ver si era verdad, ¿no? O sea, es todo dentro de la mitología de la leyenda del arca. ¿Moisés existió como figura histórica? No, eso es a lo que podríamos ir luego si hablamos de la veracidad del Éxodo o no. Vale, si quieres lo enlazamos aquí al final después de eso. Perfecto. Lo que sí sabemos es que existió David y existió Salomón, eso sí. La cuestión está en que se ha buscado el arca también en el monte Nebo y no se ha encontrado ni el arca ni la tumba de Moisés, precisamente. De hecho, el tipo que excavó allí era otro de estos, de la misma época que Ron Wyatt, era un tipo que se llamaba Bendil Jones, que no es casualidad el apellido. ¿Vale? O sea, Indiana Jones está inspirado en... Indiana Jones se iba a llamar, en el primer guión, tú lees el primer guión y se iba a llamar Indiana Smith. Y Spielberg le dijo a Lucas, Smith no me suena, no me cuadra. Bueno, pues resulta que había un tío buscando el Arca de la Alianza en el Monte Nebo, en la tumba de Moisés, que era Bendil Jones. Y de ahí y de repente le cambian el nombre a Indiana Jones. ¿Qué dices? Bueno, Bendil Jones siempre dijo que le habían robado el nombre para hacer el personaje de Bueno, que Jones tampoco no es un apellido raro. Pues raro, ¿no? Pero bueno. Ostras. Pero es curioso, ¿no? Se llamaba Bendil Jones. Claro, y la primera película de Indiana va sobre el Arca de la Alianza, precisamente. Claro, ¿no? claro, sí, por eso. Un poco también, un poco... Sí, al menos pues, dale royalties un 0,3%. Por eso te digo que es que las historias de Indiana Jones tienen mucha chicha detrás y mucho mito. Mucho también. robo. Sí, mucho también, robo, también. Sí, bueno, no me voy a meter en vamos a lo que vamos. Total, que tampoco se encontró el arca ahí, ¿no? Entonces, solamente quedaban dos posibilidades. Una muy mala y porque una los templarios no lo encontraron, ¿eh? No, los ellos buscaron y no encontraron el arca. Vale. En Jerusalén no. En Jerusalén. Amigo. De momento tenemos que ahí no lo encontraron. Exacto, vale, sigamos, pues. ¿vale? Perfecto. Con lo cual, ya solo nos quedaban dos opciones, que es una muy buena y una muy mala. Probablemente la cierta y la veraz es la muy mala. La hostia. Siempre la realidad es mala. Digo. Siempre. ¿Por qué la realidad no puede ser maravillosa? Pocas veces ocurre eso. Sí. No, lo que ocurre es que nosotros tenemos documentado que antes de toda esta peli, o sea, antes de Nabucodonosor o de que este rey proclive a los babilonios, tal, hubo un faraón egipcio que saqueó la ciudad de Jerusalén. Que es un rey, es el único faraón que es mencionado en la Biblia, que se llama Sesonk. La Biblia lo llama Sesac, pero vamos, es Sesonk. Bueno, pues este Sesonk saquea la ciudad y se lleva los tesoros a la capital de Egipto, que por aquel entonces es la ciudad de Tanis. Y es curioso porque en Tanis se han encontrado tumbas reales de reyes con unos ajuares que compiten con el de Tutankamón. Muy poca gente los conoce, ¿vale? Pero ahí estaba la tumba de Susenes, que tiene una máscara de oro como la de Tutankamón, y estaba la tumba de Sesonk con unos sarcófagos de plata espectaculares, que la plata era más valiosa que en oro en Egipto. La posibilidad es que este rey saqueara la ciudad de Jerusalén, se llevara esos tesoros a Egipto, los fundiera y es el oro del arca hoy forme parte del tesoro de las tumbas reales de Tanis. Eso sería una posibilidad. De hecho, es un drama, si te acuerdas de la peli de Indiana Jones, Indiana Jones excava el pozo de almas donde encuentra el Arca de la Alianza en la ciudad de Tanis. Está excavando en Egipto. Vale. Pero en Tanis no se encontró ningún arca. La excavación de gente más tonta de la historia, porque vamos, cuando estaban ahí infiltrándose destacaban más que la madre que me parió. También los nazis muy espabilados no era, porque estaba Indiana Jones que se pone las gafas y era como Superman. Que se quita la capa y ya nadie lo reconoce. Iba disfrazado de árabe, era un árabe con ojos azules. A mí no me cuadra mucho el tema, ¿eh? Sí, pues Tanis, ¿no? Donde excavan. Tanis, ellos donde él encuentra el arca es en Tanis, en Egipto. Pero ya digo, allí no se ha encontrado. Entonces, la otra historia... A ver. Es la que nace de la leyenda. O sea, de repente aparece una comunidad de judíos en Etiopía, ¿vale? Que probablemente el origen esté en alguno de los éxodos que se producen, incluso probablemente antes de Nabucodonosor, porque ahí es donde se produce lo que se llama el éxodo de Babilonia, ¿no? El exilio de Babilonia. O sea, destruyen el templo, se llevan a los judíos y son presos en Babilonia, ¿no? Y ese es el momento en el que se ponen por escrito esos relatos del éxodo de Moisés y todo lo demás. Pero probablemente en algún momento antes ha habido una comunidad que a través de Arabia ha escapado y se han asentado
pues eso, sur de Arabia y zona del pico de Somalia, Eritrea y Etiopía, ¿no? Es lo que se llamaba, por aquel entonces se llamaba el reino de Saba. Hombre, Era claro, los sabeos. la reina de Saba, La reina ¿no? de Saba. Bueno, pues ¿qué ocurre con esta comunidad? En el siglo XI aparece un relato que dice que la reina de Saba, por aquel entonces, ella se llama Maqueda, ¿no? La Biblia no da el nombre, pero hay otros relatos allí etíopes que dan el nombre, se llama Maqueda. Maqueda era una reina muy sabia que había heredado el trono de su abuelo, ¿no? Que es lo que da nombre a los sabeos, a ese imperio. Y entonces ella tiene conocimiento de un rey muy sabio que resulta que está gobernando más al norte, que es Salomón. Entonces ella decide ir a conocer a este Salomón y entonces organiza una expedición diplomática, ¿no? Y se va hasta Israel, conoce a Salomón y se enamoran. Qué bonito. Entonces ella se queda embarazada, pero no se queda con Salomón, vuelve a su tierra. Y tiene un hijo del rey Salomón que será el heredero del reino de Saba, que se llama Menelik. Bueno, este Menelik, cuando es mayor, quiere conocer a su padre. Entonces viaja hasta Jerusalén de vuelta para conocer a Salomón. Y la leyenda dice que Salomón, nada más verlo, lo reconoce como su hijo y es más, le propone que se quede como heredero suyo. Pero él dice que no, que él tiene que ser rey de la tierra de su madre, que tiene que volver a la zona de Saba y que se marchará. Y al marcharse, hay una parte del relato que dice que su padre le entrega el arca y otros que dicen que la roba. ¡Epa! ¿Vale? En cualquier caso, Menelik I se lleva el arca y se la lleva a Etiopía. Y entonces en Etiopía se convierte como en el foco y el eje neural de una civilización que surge allí y que prospera allí, que es curioso porque terminan siendo cristianos, ¿vale? Evolucionarán hacia el cristianismo, pero son cristianos que siguen venerando una reliquia judía, que es el Arca de la Alianza. Entonces, según ellos, el Arca de la Alianza se custodia en una iglesia que se construye en una ciudad que hay al norte de Etiopía, casi en la frontera con Eritrea, que se llama Aksum. Primero el arca vino y estuvo en una isla, en el lago Tana, ¿vale? Que es donde nace el Nilo Azul. Es una isla que se llama Tana Kirkus. Y luego de allí hubo un rey en el siglo X que la sacó y la llevó a la capital donde está ahora, ¿vale? Que la capital del imperio, que era la ciudad de Aksum. Y según esta tradición y esta teoría, el arca siempre ha estado allí y nunca se ha movido de allí, salvo en 2 ocasiones, que eran periodos de guerra, que se sacaba y se escondía en otro sitio. Uno de esos periodos de guerra habría sido en el siglo XII, ¿vale? Que se llevó a lo que era la capital del imperio entonces, que es una ciudad que se llama Roja, aunque todos la conocemos como La Libela. Las iglesias, las famosas iglesias excavadas en el suelo de La Libela, ¿las conoces? No. Si buscas ahí La Libela vas a ver, y en cuanto veas la iglesia la vas a reconocer, porque hay 11 iglesias, es una ciudad subterránea excavada en la roca. ¡Ostras! La cuestión es que la leyenda dice que esas iglesias fueron construidas por caballeros blancos. ¿Vale? Claro. ¿Y quién podría estar por ahí, caballero blanco? Pues mira, resulta que... ¡Hola, qué pasada! Exacto. Sí, que las visto conoces, imagen, sí, las has visto seguro. Es una locura. ¿Cómo pudieron hacer eso? Exacto. Esa es la pregunta, ¿vale? Porque eso es una ciudad subterránea, pues como la que hay en Turquía o en otros lugares del mundo, excavada en la roca. Se llama La Libela porque el rey que supuestamente la construyó se llamaba La Libela. Mira qué pasada, ¿eh? Esa es la principal de las iglesias. O sea, esto está bajo tierra. Claro, o sea, el nivel del suelo es esto de aquí arriba. Y todo está vaciado y excavado en la roca. Es una locura. Para vaciar todo esto. Es una brutalidad. Bueno, pues concretamente esta, que es la que está más aislada del conjunto de la ciudad, esta se llama San Jorge, Bete Georgis. Bueno, pues la leyenda dice que estas iglesias se construyeron en época del rey Lalibela. Lalibela es un rey que su hermano le usurpa el trono y lo manda al exilio. Entonces Lalibela se tiene que exiliar y se va a Jerusalén. Y cuando la ciudad es tomada por Saladino y las tropas, tanto los cristianos se marchan a la isla de Chipre. Y en Chipre es donde Lalibela conoce a unos caballeros que habían estado en la explanada del templo. Y hablando con ellos le dice, ¿qué hacíais allí? Y ellos le dicen, pues buscar el arca. Y Lalibela dice, pues si el arca está en mi país desde hace ni se sabe.
Y entonces llegan a un acuerdo. Según la mitología, la leyenda, llegan a un acuerdo. Ajá. Los caballeros blancos, que son los templarios, lo ayudarían a conquistar su país si a cambio la libela les decía dónde estaba el arca. Wow. Entonces, la leyenda dice que esta ciudad se construye porque la libela recupera el trono. Y entonces hay unos hombres, unos caballeros blancos, que le ayudan a construir una ciudad donde poner a salvo el arca. Y que lo que los caballeros blancos trabajaban de día, los ángeles lo duplicaban de noche. ¡Ja! Por eso se pudo construir una ciudad subterránea en la roca tan rápidamente. Wow. La cuestión está en que, supuestamente, la libela trae el arca aquí a esta iglesia. ¿Aún sigue, en teoría? No. Según los etíopes, luego la volvieron a llevar otra vez a Aksum. Vale. Lo curioso es que en Chartres, en Francia, está la primera catedral gótica de Europa, construida por los templarios. Y en la fachada de la catedral se menciona a la reina de Saba y al Arca de la Alianza. Y aparece el Arca de la Alianza como una cajita puesta encima de un carro con ruedas. Wow. Y cuando se representa allí a la reina de Saba y a todo su reino, su corte, se los representa como hombres africanos, negros. La cuestión está en que en el Antiguo Testamento no se menciona que la reina de Saba ni sea etíope, ni sea africana, ni tenga rasgos de raza negra. Por lo tanto, ¿cómo sabían los templarios esa relación con el África profunda si no fuera a través de la leyenda y la mitología que cuentan los etíopes? Entonces, todo esto es la leyenda que más o menos relata cómo pudo llegar o cómo llegó el Arca de la Alianza hasta allí. Pero, como siempre, en mis viajes y en mis expediciones es, bueno, ¿qué hay de hecho histórico detrás de este mito, ¿no? Hombre, la construcción de esto es evidente. O sea, lo que está, eso es obvio. Ahora, la cuestión es qué hay detrás de estas leyendas que narran esto, ¿no? Y entonces ahí es donde tú te das cuenta de que es curioso porque en Egipto... Esto es es que es brutal. De hecho, para bajar aquí, el acceso es... ¿Ves que ahí es donde empieza la rampa? Todo esto es una escalera que baja, llegas hasta aquí y luego ya puedes acceder aquí. Pero qué locura es esta. Porque la altura que hay desde donde está esta gente abajo, o sea, aquí da un miedo hacer... Esta es la esquina más alta. Aquí da un miedo asomarse porque es una altura brutal. Pero ese cómo pudieron hacer esto. Es una barbaridad. Pues esta es una de 11. Hay 11. Wow. Y las otras 10 están divididas en dos grupos de 5. Todas en una zona y otras en otra. Exacto. Una en un lado y otra en otro, separados por un río que lo llaman Jordán. Qué pasada. Entonces dicen que una es la Jerusalén terrestre y otra la Jerusalén celestial. Qué pasada. Pero es que las otras iglesias están unidas entre sí por túneles. O sea, es como si fuera una ciudad subterránea. Que esto, en teoría, eran los templarios entonces los que habían construido según la leyenda. Según la leyenda, fueron caballeros blancos. No mencionan que sean templarios. Vale, pero bueno, lo que pasa que... Hombre, está lleno de símbolos. Cruces. ¿Quién no habría caballero blanco ahí, en esa zona? Nada, la leyenda habla de... Y que vengan buscando el Arca de la Alianza. Wow. O sea, es la leyenda de los templarios, no tiene otra. Y entonces tú dices, vale, ahora yo quiero un poco separar, qué hay detrás de separar el grano, ¿no? Entonces, lo curioso es que en Egipto, al sur de Egipto, hay una isla que se llama Elefantina, ¿vale? En Asuán, lo que hoy es Asuán, donde, aparte de un gran templo egipcio dedicado a una divinidad local, había un pequeño templo dedicado a una comunidad judía. Siempre había una comunidad judía en Elefantina, ¿vale? ¿Por qué? Porque eran mercenarios que ayudaban a controlar la frontera sur. Igual que los egipcios colocaban a los mercenarios nubios en la frontera del norte. O sea, siempre los llevaban a la frontera opuesta para que no hubiera... Claro, lío. Amistades, ¿no? O sea, entonces, siempre hubo una comunidad judía en Elefantina al sur de Egipto. Y de repente, algo ocurrió en esa comunidad que los judíos fueron expulsados y se tuvieron que marchar. Cosa rara en su historia, ¿verdad? Sí. Nunca les ha pasado nunca eso han sido movidos de sitio. Nunca les han echado de ningún sitio. La cuestión está, y aquí es donde viene la hipótesis, en que cuando el arca sale del templo de Salomón porque lo van a esconder en algún sitio, no es porque se lo lleven a Tanis o porque se lo lleven al Monte Nebo, sino el arca sale de Israel y se custodia a salvo en una comunidad judía fructífera, que es la comunidad judía de Elefantina. Y por eso se hace allí un templete para guardar el arca y custodiarla en Egipto. ¿Cuál es el problema? Que cuando el arca llega a esta isla y a este templo, como el arca está allí, los judíos se ven obligados a hacer los ritos en el templo. Y los ritos judíos en el templo son el sacrificio a la divinidad. ¿Y qué sacrifican? Carneros. ¿Cuál es la divinidad local de Elefantina? El dios Genum,
un carnero. Buah. Y entonces probablemente ahí es donde surgieron los problemas. Una afrenta a su culto. Y se tuvieron que marchar. La cuestión es que no se pueden marchar cruzando todo Egipto para arriba y volver a un sitio que ya no existe. Entonces la leyenda, o aquí la hipótesis lo que dice, es que huyeron remontando el Nilo, llegando a través del Nilo Azul, o de un afluente del Nilo Azul que se llama Taquís, hasta el lago donde la tradición sitúa el Arca de la Alianza en el inicio de esa mitología. O sea, que es posible que hubiera llegado aquí. Es posible que hubiera llegado ahí y que ese sea la naturaleza del origen de la leyenda de por qué el Arca de la Alianza se vincula con Etiopía. ¿Y dónde se pierde por completo si seguimos este hilo? A partir de aquí, porque aquí en teoría estuvo, ¿y dónde ya desaparece para siempre, nunca más? No, según los etíopes sigue aquí. ¿Y tú has podido ir y acceder? Yo tuve la oportunidad de entrevistarme. Ellos dicen que está actualmente. Ellos creen que está en Aksum. En Aksum hay una iglesia. Vale. Y al lado de la iglesia hay un pequeño santuario que está protegido por 2 vallas metálicas. Vale. Y ese es el santuario donde se guarda el Arca de la Alianza. ¿Y alguien ha entrado ahí? Nadie puede entrar ahí, salvo el guardián del Arca de la Alianza, que según los etíopes es descendiente de los levitas. De los primeros que tenían que cuidar y todo. Claro. O sea, ni siquiera el patriarca de la iglesia etíope tiene acceso al arca. ¿Y nadie ha intentado entrar? Sí, ha intentado mucha gente. Los últimos fueron unos turistas belgas que en cuanto saltaron la verja los detuvieron y los deportaron. O sea, a ver, allí hay mucha más vigilancia de lo que parece a simple vista. Y aquello está mucho más controlado de lo que parece a simple vista. De hecho, ahora que se produjo una guerra en Etiopía, uno de los focos que más ha sufrido ha sido Aksum. ¿Por qué? Porque es donde toda la gente fue a refugiarse. Y es donde pasaron a cuchillo en la iglesia un montón de gente. O sea, ha sido uno de los lugares más afectados. Y de hecho, se dice, ¿no?, en Etiopía y entre la gente del mundillo, que es posible que el arca no esté allí por la guerra y la hayan sacado y la hayan escondido en otro sitio, como ha ocurrido en otros momentos en la historia, ¿no? ¿Y no están los arqueólogos del mundo locos por decir, oye, dejadnos por favor al menos verlo? Es que ¿sabes qué pasa? Que no es una cuestión de arqueología. Ya, es cuestión de fe. Es una cuestión de fe. Entonces, en una cuestión de fe no te puedes meter como arqueólogo. Hubo una persona que lo hizo. Pero ¿no sería también a nivel arqueológico un descubrimiento importante? Porque que existieron es real, que fueran divinas es otro tema, ¿no? Mira, cuando tú vas a la Libela, a estas iglesias, hay una iglesia que se llama Bete Mariam, la Casa de María. Todas las iglesias de Etiopía tienen lo que ellos llaman el Tabot. El Tabot es una réplica del Arca de la Alianza en el corazón de la iglesia. Vale. De hecho, la mayoría de las iglesias etíopes no son como las nuestras, que son longitudinales o con forma de cruz, o son circulares o tienen forma de cruz griega. Vale. Entonces, en el centro siempre tienen una réplica del arca y está custodiada con cortinas para que tú no la puedas ver. ¿Por qué? Porque emulan la original, que está guardada y que no es accesible porque es sagrada. Cuando tú llegas a esa iglesia que se llama Bete Mariam en la Libela, resulta que de los pilares internos que tiene, hay un pilar que está vendado con telas y luego tiene cortinas alrededor para que no te acerques a ese pilar. Claro, yo cuando llegué a esa iglesia pregunté, ¿por qué ese pilar está tapado? Y me dijeron, porque en esta iglesia ese pilar es el Tabot. Entonces yo ahí llegué a la conclusión de que el Tabot no es una caja, sino el Tabot es una piedra donde están copiados los mandamientos. Y en la iglesia de Mariam, en vez de poner una piedra en el centro, como había un pilar, tallaron los mandamientos en el pilar. Y lo vendaron para que no se vea, porque es la parte sagrada. Conclusión, lo sagrado no es la caja, es la reliquia que había dentro de la caja, las piedras. Y esas piedras probablemente no son originales, sino que son una copia del siglo XI para dar origen a la leyenda de fundación del pueblo sabeo, ¿vale? Con la historia de Salomón, la reina de Saba. Esto es Aksum, ¿no? Esto es el santuario. Esto es donde en teoría dicen ellos que está el arca de. Y este señor que está ahí vestido de amarillo. Sí. ¿Lo has conocido? ¿Lo has conocido por la foto? Sí, porque siempre va o con una tela amarilla, vale, o cuando está oficiando va con una tela rosa chicle. Vale. Se llama Gebra, Gabriel, y es el guardián del arca. Y es el único que está, él y su diácono, es el único que está dentro del recinto. Pero el único que tiene acceso al interior del santuario, que dicen que no es esto, sino que está excavado bajo tierra, debajo del santuario, que es donde estaría el arca, el único que tiene acceso es él. El primero que lo entrevistó fue Graham Hancock, que es famoso por todos estos documentales de pseudociencia y demás.
y publicó un libro que se llamaba Símbolo y Señal, contando todo esto. Hay muy poca gente conoce realmente a Graham Hancock. O sea, Graham Hancock se ha hecho famoso con todos estos documentales de arqueología imposible y demás. Pero Graham Hancock estaba en Etiopía cuando se estrenó la película de Indiana Jones. Y estaba en Etiopía porque era uno de los pocos periodistas que aceptó la oferta del dictador Mengistu de hacer propaganda a favor del régimen. O sea, que cuidadito con el señor Hancock. O sea, que a nivel moral, digamos que no... La ética no es lo suyo, clara, ¿no? Y lo ha demostrado desde siempre. Sí, ¿no? O sea, que no nos fiemos de lo que Yo por eso no me fío de mucho de él. Pero, claro, él estaba allí y cuando salió la película de Indiana Jones dijo, joder, ¿por qué no se ha basado la película en el mito de lo que hay aquí? Entonces él escribe un libro que se convierte en un bestseller y lo hace famoso, que cuenta esta historia, ¿no? Bueno, pues él es el que entrevista a esta persona prometiéndole que no va a contar nada. Y luego lo cuenta en un libro, ¿no? Yo cuando fui no quería hablar conmigo porque decía que los blancos le engañábamos y mentíamos. Yo le dije, mire, yo no vengo a engañarle. O sea, yo vengo a conocer esta historia pues porque me fascina, soy historiador, soy arqueólogo. Entonces, si usted me quiere bendecir, yo me voy tan contento y podré decir que me ha bendecido el guardián del arca. Y ya está, punto. Y ya con el tiempo fui cogiendo algo de confianza con él, porque él me veía que yo deambulaba por allí y mandaba al diácono y me decía que dice que hoy no te va a atender. Y yo decía, pues yo no vengo a que me atienda. Pero bueno, luego al final pude hablar con él, lo conocí, hablé varias veces con él y me contaba, bueno, él me daba algunas pinceladas así, me decía que se estaba quedando ciego porque decía que el poder del arca le estaba consumiendo. Yo le decía, bueno, si tiene usted ya 80 años, yo creo que él está consumiendo otra cosa. Sí, pero bueno. claro. Pero era curioso, ¿no? A ver, me dio algunas frases chulas, ¿no? Que yo al final sí conté en mi libro. Porque él me decía, yo estoy aquí para proteger. Y yo decía, para proteger el arca de la gente, que no entre nadie. Y él me decía, no, para proteger a la gente del arca. O sea, él es de los que dice que tiene un poder. Él poder cree... incluso puede ser tan poderoso que haga daño, ¿no? Exacto. A la gente que no esté preparada. O sea, ellos lo siguen creyendo porque es lo que dice la Biblia. Claro. Entonces, todo lo que hay aquí montado en Axum gira en torno a esa creencia. Qué pasada. Entonces, el único que accede es él. ¿Y él te dijo cómo era físicamente? Sí. Me dice que es una caja pequeñita, es una caja así y así de alta y que dentro están las piedras. Como oro, un poco como nos imaginamos. No. Ya no hay oro ni hay nada. Sencilla. Sí, una caja. Y ahí dentro están... Por eso te digo que la reliquia en sí que ellos veneran es lo que creen que son las piedras que bajó Moisés. Es posible que no sea la original. Que es probable que no sean originales, entre otras cosas, porque es muy difícil decir que Moisés existiera y las bajara.